Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias por la presentación. Sí, bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el rol de los gobiernos subnacionales en la búsqueda de financiamiento climático. El día de ayer, durante toda la mañana y hoy también en las sesiones previas a esta, inclusive también algunos de los ejemplos que mostraba Bianca, pues indican cuál es la importancia de contar con estos esquemas de financiamiento, ¿no? Ayer mencionaba la doctora Claudia Octaviano y algunos otros colegas del sector privado, como de la ABM, por ejemplo, bueno, la cantidad de recursos que se necesitaban para combatir acciones en materia de cambio climático. En este sentido, pues el rol de los gobiernos subnacionales, que son justamente los que se enfrentan en sus territorios a estos impactos climáticos, pues se ven altamente afectados y ellos requieren buscar algunos mecanismos de financiamiento para poder implementar más acciones dentro de sus territorios. En ese sentido, es que, bueno, el riesgo es inminente en México, ¿no? Este es un poco el contexto. Los impactos han aumentado a lo largo del tiempo, han creado mayores riesgos, mayores amenazas, por lo cual se requiere incentivar la movilización de estos recursos. Es justo ahí donde se encuentra esta gran área de oportunidad de empezar a convivir con el sector financiero. Y bueno, afortunadamente hay un mayor número de partes interesadas en movilizar e invertir y contribuir y empezar a contrarrestar estos efectos, ¿no? Entonces, digamos, ahorita todavía la balanza está más hacia el lado de más riesgos y más amenazas, pero poco a poco hay cada vez más financiamiento que va a ayudar a coadyuvar y a contrarrestar estos efectos. Entonces, bueno, con ese contexto, pues básicamente el proyecto Alianza Mexicana Alemana de Cambio Climático trabaja directamente con los gobiernos subnacionales. Uno de sus mandatos es trabajar directamente con gobiernos subnacionales, apoyarlos en el desarrollo, en la instrumentación de sus políticas públicas, en la creación de nuevas acciones, tanto en materia de mitigación y adaptación, y también entrarle a la parte de financiamiento. En ese sentido, este proyecto ha desarrollado dos productos específicos, que son los que les voy a comentar el día de hoy, porque podrían ser de gran utilidad para todos los espectadores. Uno de ellos es una guía de financiamiento para estados y el otro es un curso virtual de temas de financiamiento para municipios. Empezando con el tema de la guía de financiamiento para entidades federativas, esta guía se publicó en 2018. Los objetivos eran generar una herramienta que pudiera tal cual guiar a los estados en el desarrollo de una arquitectura financiera que coadyuvara en la implementación de su política pública. Si bien existe muchos fondos a nivel internacional, no necesariamente a todos pueden acceder los estados por sus atribuciones, ¿no? Entonces, esta guía justamente les marca el camino de qué sí es lo que pueden hacer y de que independientemente que tengan un acceso a un recurso de financiamiento internacional, ellos pueden generar sus propios recursos con lo que ya tienen dentro de sus estados, con sus propias condiciones. Entonces, la guía lo que hace es orientar el desarrollo y la ruta de implementación de al menos dos vehículos financieros. Uno es el anexo transversal en sus presupuestos de egresos del Estado y otro la creación de posibles fondos ambientales o fondos de cambio climático. Básicamente, lo que mandata al país en cuanto a todo lo que sea de materia climática, pues recae dentro de la Ley General de Cambio Climático. Esta ley indica dentro de su artículo 8 que las entidades federativas tienen distintas atribuciones. Y justo una de estas atribuciones es justamente esta, la de gestionar, administrar fondos estatales para implementar acciones de cambio climático. Es aquí que entonces empezamos a ver qué es lo que podrían hacer los estados, ¿no? Entonces, en este sentido, existen, digamos, fuentes de financiamiento a nivel internacional, ¿no? Que bueno, si las internacionales como un Green Environmental Fund o un Green Climate Fund, por ejemplo, o lo de los fondos multilaterales, bilaterales, etcétera. También existen presupuestos públicos y fondos de bancas de desarrollo a nivel nacional y finalmente existen empresas, fundaciones u otros organismos que también pueden aportar al desarrollo de ciertas acciones. En este sentido, si vemos todos estos posibles fondos como una fuente de financiamiento, necesitamos encontrar un vehículo financiero, como lo es un presupuesto federal, un presupuesto estatal, un fondo de cambio climático a nivel estatal, el fondo que hasta el año pasado todavía estaba de cambio climático a nivel federal, por ejemplo, para que a través de ese vehículo financiero se logre llegar a la implementación de políticas, programas, proyectos, medidas, acciones, etc. Aquí, dependiendo del nivel de gobierno del que estemos hablando, el cómo funciona una fuente de financiamiento versus un vehículo financiero es distinta. Es por eso que aquí les pongo que un vehículo financiero puede ser igual, pero también puede ser distinto que una fuente de financiamiento. Aquí podrán decir, pues, como que por qué se contradice un poco. En realidad lo que sucede es, y les lo voy a poner con un ejemplo, si nosotros estamos hablando de una fuente de financiamiento, como por ejemplo el GCF, que sabemos que tiene varios millones para poder financiar acciones en materia de cambio climático, si baja un recurso de ahí, ese recurso
tiene que pasar siempre por el gobierno federal. Y ahí tiene que encontrar un vehículo financiero en el cual alojarse para que después se puedan implementar proyectos. En ese caso puede ser que los fondos vengan del GCF, que se administren a través, por ejemplo, del Fondo Nacional de Cambio Climático y de que después se logren llegar a la implementación de estas políticas. Pero, por ejemplo, si yo estoy diciendo que yo pertenezco a una entidad federativa, vamos a decir que yo soy de Quintana Roo. Ah, bueno, pues entonces yo como Quintana Roo no puedo acceder directamente a esa gran bolsa de un fondo internacional y en ese sentido, ahí quizás mi fuente de financiamiento o a la cual yo como Quintana Roo voy a aplicar, en realidad va a ser al Fondo de Cambio Climático a nivel nacional. En este ámbito, este fondo se vuelve mi fuente de financiamiento. Mi vehículo financiero puede ser mi fondo ambiental a nivel estado, que yo tengo dentro de mi estado en Quintana Roo, y a través de eso es que voy a lograr financiar este tipo de programas. ¿Okay? Ese es como el por qué a veces un vehículo financiero y una fuente de financiamiento pueden tener como distintos usos. Ahora, ¿por qué no como una entidad federativa ir directamente hacia un mecanismo de un fondo internacional? Básicamente por lo que dice el artículo 17 de nuestra Constitución Política, que claramente dice que las entidades federativas no pueden contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con entidades extranjeras. ¿Esto qué significa? Que si va a entrar un fondo internacional, siempre tiene que pasar por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a nivel federal y tiene que pasar distintos filtros para que logre llegar al territorio. En ese sentido, pues como estados, como entidades federativas, no podrían acceder a estos fondos internacionales, pero sí que pueden acceder a los fondos públicos, a las bancas de desarrollo, a las partes del sector privado, por ejemplo. Y además, si bien no pueden acceder como tal con este recurso líquido a este fondo internacional, sí pueden tener acceso a una cooperación internacional, pero de manera técnica. En ese sentido, habemos varias cooperaciones que nos dedicamos a trabajar en estas líneas. Pues claramente GIZ es una de ellas, pero también hay muchas otras como la cooperación de los franceses, la FD, el Programa México-Dinamarca, el Fondo de la Prosperidad, el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, tiene también algunos proyectos a nivel territorio. Y básicamente todos nosotros en esta cooperación técnica a lo que nos dedicamos es a fortalecer las instituciones, a dar transparencia de conocimientos, a hacer un intercambio de experiencias, incluir diagnósticos, estudios de preinversión, estudios de a qué sector valdría más la pena quizás entrarle dependiendo de la situación climática de cada estado, etcétera. Entonces, teniendo esto como antecedente y teniendo y sabiendo a qué como Estado, a qué como territorio sí podemos acceder y a qué no, pues nos queda muy claro y eso lo demuestra tal cual la guía, que los dos mecanismos por los cuales, los dos caminos por los cuales nos podemos ir es uno, en la creación de un anexo transversal, dos, crear nuestro fondo estatal. Y entonces aquí entra la parte, por ejemplo, el anexo transversal, ¿de qué va este anexo o cómo funciona esto? Bueno, básicamente cada estado tiene asignado un presupuesto que tienen que ver en qué van a gastar esos recursos que tienen. Normalmente lo que se hace es que cada estado decide cuáles son las prioridades dentro de sus territorios y ahí va asignando la cantidad de recursos. En ese momento se puede generar a través de la Secretaría de Medio Ambiente a nivel estado o de su homólogo, dependiendo del caso, se puede empezar a crear un mecanismo de negociación entre los distintos secretarios de Estado y empezar a describir por qué vale la pena invertir acciones que tengan que ver con cambio climático. Generalmente, si empezamos a hablar de cuestiones de dinero, si llega Secretaría del Medio Ambiente a decirle a Secretaría de Transporte que no puede hacer una carretera porque, no sé, va a quitar muchos árboles, etcétera, etcétera. Claramente ese es un impacto muy importante, pero se tienen que empezar a negociar con números tal cual. Entonces, en ese sentido, se puede empezar a decir, ok, si tú me talas esto, entonces estamos hablando de que vamos a dejar de capturar tanto carbono, lo que implica que va a ser más calor, lo que implica que vamos a tener que satisfacer otras necesidades, etcétera, etcétera. Empezar a trabajar con el tema de los cobeneficios o todas esas acciones que podrían ayudar a coadyuvar y a generar que se cree un anexo transversal dentro del presupuesto de egresos del Estado que indique un monto específico que se quiera designar a la implementación de acciones que tienen que ver con el combate al cambio climático. Pero eso, digamos, es un proceso pues de negociación, ¿no? Y que se tienen que tener algunos datos concisos para que se pueda convencer a entrarle en esta materia. Ahora bien, otro camino que se podría también tomar, que no tiene que ver con este proceso de negociación, pues como a una escala muy macro, es la creación de fondos ambientales estatales o fondos de cambio climático. Estos básicamente son un instrumento que puede crear directamente las secretarías de medio ambiente a nivel estado. Siempre tiene que haber ahí un proceso de
pues de charla y de empezar a ver cómo podría funcionar con las secretarías de Hacienda del Estado, pero la idea es que estos instrumentos lo que permitan es captar, recaudar y asignar los recursos, ¿no? Entonces, en este sentido, y también un poco en el ejemplo del anexo transversal, pues la idea es que los recursos realmente estén etiquetados a ciertas acciones. Entonces, en estos fondos estatales, básicamente lo que pretenden es asignar recursos a la protección, a la preservación y a la conservación del medio ambiente, que sea un proceso de recaudación transparente, que tenga rendición de cuentas, que sea muy claro de dónde vienen los recursos que alimentan ese fondo ambiental y otra, a dónde se van esos recursos. Y en esta parte es importante que los estados tengan en cuenta que pueden echar mano de lo que ya sucede dentro de sus territorios. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos estados que tienen un esquema, por ejemplo, de verificación vehicular, de tenencia, de una congestión, cargo por congestión, las famosas ecozonas, impuestos por carga de efluentes, un tema que tenga que ver con residuos, ¿no? Cosas en ese sentido. Ahí básicamente son fondos que ya recauda el propio Estado, simplemente que todos se van a una bolsa común en la mayoría de los casos. Y en este sentido, pues nos podemos ir bajo el esquema y bajo la teoría que ya tiene bastantes años del que contamina paga, en el sentido de decir, cada acción que se haga dentro de nuestro territorio que tenga un impacto negativo en cuestión medioambiental, ese impuesto que se recaude o esa cuota que se le cobre, por ejemplo, al sector privado o a cualquier instancia, al menos una parte de lo que se recaude debería de ir al combate, al impacto que esa acción ocasiona. Entonces es simplemente que los estados estén muy conscientes de esas atribuciones, sepan que ellos tienen el derecho de asignar este tipo de recursos que hayan atraído y que los pueden asignar a este tipo de acciones. Entonces, bueno, para terminar la parte de la guía, pues básicamente es este instrumento que los va a guiar en el paso a paso de qué como estados pueden hacer, cuál es el paso a paso de cómo pueden construir su anexo transversal, inclusive da algunos tips, recomendaciones de cuáles son las justificaciones para que al interior de su estado logren que este tipo de anexos funcionen bien. Y lo mismo para el caso de los fondos ambientales. Cuando se les compartan los links con toda la información, bueno, aquí yo también agrego un link adicional donde van a poder descargar esta guía que es pública y es de uso común. Ahora bien, el otro tema que les decía al inicio de la charla es que también estamos trabajando en una cuestión de un curso virtual de financiamiento. Si bien esta pandemia nos ha hecho que nos pongamos muy creativos, como por ejemplo ahora en el desarrollo de este foro, pues bueno, también ha sido un área de oportunidad para ver cómo poder llegar a distintos actores y que pueda ser algo que se pueda replicar, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos trabajando en la creación de un curso digital que permita pues generar capacidades a nivel municipio. Digamos, la guía era todo a nivel estado y la guía estaba dedicada a decirles a los estados que si no puedes acceder a algo internacional, también puedes hacer cosas dentro de tu territorio con las atribuciones que tienes por ley. Y esto es más para capacitar a nivel municipio y también aquí es un poco, pues va de la mano, ¿no? O sea, si bien, si no hay dinero, pues no puedes implementar acciones, pero si no tienes buenas acciones que implementar, también va a ser fácil que obtengas dinero. Entonces, es un poco para cerrar esta pinza y este curso lo que pretende es fortalecer las capacidades de los más de 2.300 municipios del país para que logren formular buenos proyectos, que sean proyectos robustos, que sean proyectos que tengan un diagnóstico contundente, que sea muy claro qué tipo de inversión se requiere hacer dentro del territorio y cuáles son los beneficios que le va a traer al propio territorio, ¿no? Entonces, la idea es se está construyendo un curso que tiene 8 módulos que lo van a poder tomar solamente en 3 meses, con algunas sesiones de 2 a 3 lecciones semanales y así es como va a funcionar. Este curso es un esfuerzo conjunto entre el Instituto Nacional del Federalismo, la Secretaría de Medio Ambiente, Semarnat y GIZ. Es una creación entre estas dos instituciones y bueno, GIZ está apoyando a que se consolide este esfuerzo. Básicamente esta alianza es sumamente importante, pues porque, bueno, Semarnat liderea todas las cuestiones climáticas, INAFED es una plataforma que nos permite tener acceso a los más de 2.300 municipios y, bueno, la cooperación internacional pues está haciendo que realmente esto pueda ser factible, ¿no? Entonces, el curso ahora está en desarrollo, es completamente tecnopedagógico, tiene muchas cuestiones de juegos, de dinámicas para que no, o sea, no se necesita un perfil de expertise de desarrollo de proyectos para que lo puedan tomar. Y bueno, estará en el proceso de lanzamiento en abril del próximo año. Y pues justo para que se animen a conocer un poquito más sobre el curso, les dejo
Les quiero poner este videito si me ayudan en reproducirlo. Y muy cortito, en 2 minutitos les va a poner, eh, pues sí, algunas pantallazos. Es solamente como pues un repasón de lo que va a tener este curso. Creo que no se escucha. En realidad, la musiquita es como solo. No, está bien, puedes continuar con la musiquita, está bien. Yo igual puedo hablar porque es como meramente de fondo. Pero básicamente lo que pretende el curso es pues, guiarlos, ¿no? Sí, entonces, bueno, como vieron, digo, nada más es un primer vistazo, ¿no? Estamos justamente en etapa de construcción, pero me parecía una buena oportunidad poder compartirles un poco cómo se va a ver para que vean que está como con juegos, algunos cuestionarios, etcétera. Lo que vean ahorita, pues, es la parte introductoria. Conforme avanza el curso, hay ejercicios prácticos, ejemplos, formatos de cómo poder bajar recursos de algunos fondos, etcétera. Y bueno, pues por mi parte eso sería todo. No sé si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. Sin duda hay que ir a descargar esa guía, seguir informándonos más. Si hay algunas preguntas, te las comparto. Mike Diseño nos pregunta, hola, ¿los municipios también pueden desarrollar fondos ambientales? Y tiene otra pregunta, tiene otras dos preguntas, de hecho. ¿Cómo se generan esos fondos ambientales y cómo hace la recaudación a través de leyes de ordenamiento territorial? Y también pregunta qué costo tendría el curso, o si es gratuito, o cómo se puede registrar. Gracias, Giselle. Empiezo por la última. El curso es completamente gratuito, solo se tienen que registrar en la página del INAFED. Ahí les piden algunos, bueno, sí que pongan algunos datos, etcétera. Está como bien, principalmente está diseñado para servidores públicos, pero en realidad lo pueden tomar otras personas. Ahí simplemente se registran y es completamente gratuito. En cuanto a construcción de instrumentos a nivel municipal, en realidad cada municipio también tiene atribuciones distintas. La Ley General de Cambio Climático lo que mandata es más bien a nivel estado que pueden crear estos fondos. A nivel municipio también lo podrían hacer, pero en realidad es bastante complejo llegar a hacer un mecanismo de este tipo. Entonces, lo ideal sería que más bien algunos municipios, si tienen este interés, trabajen de la mano con sus respectivos estados. De acuerdo, muchas gracias, Yuri. Hay otra pregunta. Dice, ahora, ¿cómo los estados van a captar recursos de fondos internacionales si ya no existe el Fondo para el Cambio Climático?
Esa es una buena pregunta que en realidad yo no tendría como la respuesta al 100% porque es un tema que le toca más al sector gubernamental, pero hay algunas otras fuentes, como yo les decía, por ejemplo, el acceso a cooperación internacional, que es más bien en un esquema de cooperación técnica. Ahí los estados se pueden acercar directamente a los distintos cooperantes, si bien no se les da el recurso pues así en dinero, ¿no? En efectivo, sí se les apoya en el desarrollo de distintos procesos, ¿no? Entonces, ese puede ser un buen mecanismo y al final del día, pues están trabajando también a nivel federal en quizás crear algunos otros instrumentos. Y también justamente por eso es importante que aunque no exista el Fondo de Cambio Climático a nivel federal, hay muchos estados con que sí cuentan con uno, como lo es la Ciudad de México, como lo es Jalisco, como Sonora, que ya trabajaba en sus reglas de operación, etcétera. Hay a nivel estado tienen sus propias atribuciones y eso es lo más importante, ¿no? Que no que siempre se voltee hacia lo internacional o hacia estos fondos federales, sino que se eche mano de lo que existe dentro de los propios territorios. Porque pues México es muy grande, ¿no? Entonces hay que sumar entre todos. De acuerdo, muchas gracias, Yuri. Bueno, a quienes todavía se quedaron con algunas dudas, les repito el correo, es info@financiamientoverdeincluyente.com. Colocan el nombre de Yuriana González, la sesión en la que estuvieron para que le hagan llegar las preguntas. Entonces, te agradezco mucho, Yuriana, y ahora cedería la palabra a Marisa González para continuar con las siguientes sesiones.